Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy volvemos a la muestra porque, bueno, un año más, ya con la muestra transcurrida. En este caso vamos a hablar con un crítico de cine. Nos vamos a hacer un poco de Javier Fuentes, que lo tenemos ya aquí, que es de la casa, el director de la muestra, y vamos a hablar con un crítico de cine también que desde fuera, además, es argentino, o sea que ha visto mundo y ha visto festivales y muestras, y estoy seguro que nos puede dar un punto de vista distinto desde fuera de qué es lo que la muestra de cine significa, porque a lo mejor nosotros nos creemos que la muestra es una cosita chiquitita hecha aquí, y sin embargo, bueno, siempre Javier dice que tiene gran relevancia, y hoy lo vamos a confirmar con gente, ya digo, desde Argentina. Vamos a presentar a Roger Cosa. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Y ya de antemano te digo, es verdad que la muestra es relevante. Sí. Vamos allá, ¿por qué? Directamente, sí. Mira, yo trabajo en 2 festivales extranjeros, uno en Viena, el festival más grande que tiene Austria es la Bienale, trabajo ahí hace ya varios años. Trabajo 18 años como programador del Festival de Hamburgo. Son festivales quizás de mayor volumen de películas, como también probablemente de presupuesto. Pero un festival como el de Lanzarote, como la muestra de Lanzarote, de alguna manera destila lo mejor que tienen esos festivales y se permite una profundidad que a veces en la cantidad de invitados, de películas, de cines, no se puede jamás adquirir o obtener como experiencia colectiva en esas ciudades y en esos festivales. De alguna forma se destila lo que se busca en los grandes festivales y que muy a menudo se pierde. ¿Y qué es lo que se encuentra aquí? Bueno, se encuentra una experiencia del cine por la cual vos podés, a través de las películas, pensar 2 cosas al mismo tiempo. ¿Qué es el cine hoy? Que es de alguna forma la gran incógnita que cada tanto hay que volver a ella. Y en segundo lugar, ¿qué dice el cine del mundo de hoy? Y la verdad es que la selección es muy cuidadosa, muy criteriosa, te permite entender de inmediato qué está pasando con el cine contemporáneo, y aquí además hay un punto a favor y además un añadido, que hay una preocupación de trabajar la relación del cine con la historia de la isla, o con las condiciones materiales, atmosféricas, económicas y históricas que tiene esta población. Y de allí está eso que ellos llaman trasfoco, ¿no? Que es encontrar conjuntos de películas a lo largo de la historia del cine, de la actualidad y pasadas, que funcionen como un espejo distorsionado respecto de la percepción que puede tener alguien que vive en Lanzarote respecto de la vida que aquí se tiene. Es decir, esta es una isla donde uno puede pensar que el viento, esto era el año pasado, ¿verdad? el motivo es fundamental. No solamente es un precioso u odioso, según el caso, fenómeno atmosférico, sino que también hace a la condición de vida, de experiencia, Se de percepción. construye según el viento. Exactamente. Claro. Lo mismo este año lo hacen con la pesca. O sea, la pesca aquí... ¿Qué te pareció la presentación en Puerto Nao? Eso, ¿La presentación o la selección? No, pero ahí tenés un caso muy concreto. Ese es un uso inteligentísimo de una presentación. En vez de hacer la presentación que a nadie le interesa y que van todos porque hay que ir a las presentaciones, se aprovechó de punta a punta, trabajando sobre las capas de la historia, el detritus olvidado de la historia. La historia es una fuerza inmanente que está callada porque el presente tiene su prepotencia, y sin embargo la muestra te hace entender que no, un momentito, puede ser que el pasado esté todavía allí presente y ese pasado condiciona nuestra forma de ver, o podría cambiar si fuéramos conscientes del pasado de la isla, en este caso en particular, cómo pensar nuestro presente. Entonces, todo el diseño, estar en un barco abandonado, encontrarse con fotos proyectadas y una pequeña película de este lugar en el 70, por ejemplo, como era aquí en la década del 60, plus luego la película que se ve de apertura, que fue un corto muy pequeño, además de una historiadora que habla, de un conjunto de músicos y bailarines que cerraron la presentación inicial. Todo eso te da a entender de que el cine, que siempre ha absorbido todas las otras artes, por eso es un arte impuro,
conlleva que se pueda establecer este tipo de diálogos con otras expresiones, si se quiere, artísticas, o a veces ya directamente no artísticas, sino del orden del saber, porque una historiadora, una antropóloga, que estuvieron presentes en esa presentación, dieron lo suyo, dijeron algo. En ese sentido, creo que la muestra tiene como una intuición muy buena, necesaria. Algo que había dicho Henry Langlois. Henry Langlois fue una figura fundamental en la historia del cine francés y del mundo en realidad, porque fue el creador de la Cinemateca en Francia en la década del 30. Langlois tenía una idea que era formidable, que era el cine como la universidad del pueblo. Sin una forma de acceder al conocimiento, sin los requerimientos a veces exclusivos y excluyentes que tiene una universidad. Entonces, la sensación que yo tengo es que Javier y su equipo entienden muy bien que a través del cine hay una forma de comprender y aprender del mundo. Es decir, es una forma de saber, y es una forma de saber popular. La verdad que, a ver, porque hablaba el otro día con él y creo que una de las películas proyectadas, ¿no? El cartel era, no sé si era Capitanes Intrépidos. Claro, y yo decía, porque claro, yo a Javier siempre lo tengo, Javier me recomienda películas rarísimas, ¿sabes? Y una vez algunas películas rusas, yo digo, pero Javier, ¿qué me recomiendas? Y entonces, claro, cosas que reflejan, claro, era por qué, la temática de unos barcos, sí, barcos pesqueros y demás, pero luego trata una temática social, familiar, personal, ¿no? La historia del niño, es por el pescador aquel Manuel y todo el rollo. Entonces ahí, claro, me sorprendió como diciendo, vale de todo, vale cine extraño, pero también cine clásico. No, claro, bueno, si vos seguís por ejemplo, evidentemente el punto más central que tiene la muestra es lo que ellos llaman la selección oficial. A mí me gusta esa idea porque la selección oficial es selección oficial, no dice la competencia, selección oficial. Hay una omisión, porque es una competencia, se elige la mejor película, pero al mismo tiempo no se pone el énfasis en la competencia, se pone el énfasis de que hay algo oficial. Bueno, acá está nuestro discurso, es lo que de alguna manera están diciendo. Y hay algunas películas más o menos accesibles, pero todas pueden ser vistas por cualquiera. Y hay algo más, si uno se va hasta el almacén, se toma su tiempo, ve la película y eventualmente no la entiende, pongámosle. Termina la película y siempre hay un debate en torno a la película. Incluso se pide que si alguien dice no me gustó, se exprese para justamente trabajar el acceso. El problema del cine no tiene nada que ver con que es malo o bueno. Las películas pueden ser malas o buenas, pero las películas, antes de ser malas o buenas, tienen que, o en todo caso la audiencia, tiene que atravesar una zona de expansión de los criterios con los que puede pensar si es buena o mala. Y esa es otra de las funciones de un festival, que también es la función de la crítica, es decir, poder construir, hacer construir o entender que se puede construir un criterio no de evaluación, sino un criterio de experiencia, un juicio de orden estético que permite ampliar o en todo caso expandir la experiencia estética. Cuando digo experiencia estética es la experiencia sensible que vos tenés viendo una película. Vos ves una película, hay veces que no la entendés, hay veces que la entendés, hay veces que entendés algo pero te pasa otra cosa. Es decir, pero no me gusta, Roger, las películas que no entiendo, como dijo una vez uno, dice, no me gusta tener que ir a internet a que me expliquen el final. Es decir, yo conozco al padre de un amigo que es muy clásico, conservador, dice, una película, si está bien hecha, tiene que entenderse, es decir, entra uno, este es una buena persona, este tal, hombre, no un culebrón, que uno es bueno, bueno y otro es malo, malo, pero sí tiene que quedar claro. Entonces, las películas con el final me hacen sentirme mal porque digo, igual no estoy yo capacitado. Y por otro lado también dice, entiendo que puedes crear unas sensaciones, eso también es verdad, crear unas emociones o demás, pero no sé si yo, ese cine tan extraño que no lo entiendas, no sé si no soy yo muy partidario de ese cine que uno no entienda, que tenga que haber luego un cineforum para que se debata. No, el tema no es ese quizás, el tema es distinto a ese hombre imaginario o no tan imaginario que podemos ponerse en juego. Hay que, incluso en tu propia biografía, o en la mía, o en la de cualquiera, siempre hubo una película que no entendíamos y después la entendimos. Entonces el problema no estaba en la película, estaba en mí. Ese es el gran problema generalmente que presentan otro tipo de cines. Y también interpretar, ¿entiendes? Porque entenderla o interpretarla como tú... Bueno, eso es otro elemento. Por un lado está el tema de la interpretación. Vale, eso ya es un punto que
Entender lo que quería decir, vale. Sí, pero además hay algo que a veces hay un rechazo, pero el rechazo tiene que ver con el hábito. Exactamente igual que... Mira, el problema del cine, como el problema fuera del cine, son los hábitos. Si los hábitos son siempre los mismos, la forma de hacer experiencia en una película es siempre la misma. Y si vos tenés una constante, un régimen constante audiovisual que proviene de Hollywood, por ponerlo así, y de ciertas películas llamadas comerciales, lo llamado comercial tiene que ver con el ímpetu de una industria, con el ímpetu de un marketing que va generando y moldeando un gusto. Pero el problema quizás no está en que las películas son más o menos accesibles, más o menos comprensibles, sino en que uno entra en una práctica visual y audiovisual por la cual uno se habitúa a ciertas cosas y no a otras. Si se habituara a otras, podría entender mucho más cosas. Por otro lado, es muy llamativo que el problema siempre esté señalado a la película y que uno no se pregunte si no es uno el que tiene obstáculos para entenderla. Y en ese sentido es muy interesante. Si yo tengo obstáculos, la posibilidad que tengo es de superarme, lo cual es fantástico. No hay nada mejor en la vida de una persona de poder comprobar que en un momento entendía. Es como los que hacen deporte. El deportista, ¿qué hace? Dice, bueno, hoy estoy corriendo 100 metros a determinada velocidad. Bueno, puedo correr 100 metros a una velocidad menor porque me entreno, practico, entiendo. Bueno, lo mismo es con el cine. Yo recuerdo cuando tenía 15 años una película que no entendía nada, ¿no? Siempre Tarkovsky suele ser como el cineasta mencionado en tanto su capacidad de no ser transparente en sus obras. Para mí igual es... hay películas mucho más complejas que las de Tarkovsky. Pero claro, yo tenía 15 años y fui a ver eso. No entendí nada. Cuando digo no entendí nada, no entendí nada. Y es la película más fácil de Tarkovsky, dicho sea de paso, que es El Sacrificio, que es la última. Pero me acuerdo que tuve la suerte de pensar, y si esto que te decía, hacer un giro copernicano. El problema no está en la película quizás, está en mí. Por lo tanto empecé a pensar, ¿y si soy yo? Entonces volví a verla, no entendí. Creo que la vi 5 veces. En esa época ir al cine era barato en Argentina. Y tenías tiempo, ¿eh? Y tenías tiempo, de 15 años, ¿no? Pero bueno, finalmente algo entendí. Después de que más grande la volví a ver y entendí más cosas. Hoy es una película que no me gusta de Tarkovsky, ¿no? O sea, Tarkovsky decir esto queda mal, pero me parece hasta floja. Hay cosas extraordinarias de Tarkovsky como André Roublé, por ejemplo, que es una película de otro mundo, literalmente. Pero bueno, ahí está el tema. Los festivales de cine son salas de entrenamiento, en donde vos justamente se desplaza la idea del cine como un entretenimiento y no deja de serlo, pero uno se empieza a entrenar. ¿En qué? En cómo mirar, en cómo escuchar, en cómo pensar. Y no creo que haya nada más extraordinario en la vida de una persona de poder pensar algo por sí mismo a través de un estímulo que es el cine, que es un estímulo muy... muy amable y el cine es muy generoso con el espectador, si uno se permite eso, ¿no? Y por otro lado, cuando uno pierde la curiosidad, a mi juicio ha perdido todo. Ha perdido todo. De todas maneras, también yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, hay un cine interesantísimo y hay un cine más arriesgado, hay un cine que está a la hora. Yo sí creo que también que no debe estar reñido lo que es el entretenimiento. Yo lo que quiero decir, por ejemplo, ahora que te tengo a ti. El cine de ahora, por ejemplo, con respecto... Yo tengo una teoría, y ahora tú me dirás si es correcto o no. Yo creo que el buen cine acabó en los 90, y te voy a explicar por qué. Porque apareció Internet. Entonces, antes las películas, para bien o para mal, el mainstream, comercial, lo que sea, tenía unos estudios que cogía de todo. Pasaba con la música, y me decía el otro día alguien, me dijo lo mismo con los videojuegos. Y al final ahora se ha quedado con la aparición de que todos son los P2P, o sea, las descargas gratuitas y todo eso. Entonces, los estudios fueron o al autor, donde dicen, estos ni pasan de descargarse aquí, o a las grandes producciones donde en una gran pantalla, la Marvel y todo eso, que para mí también eso ya lo desecho por completo. Y por el camino se perdió esa clase media de películas que hacían, que es donde a lo mejor Javier y yo discutimos, a lo mejor él considera que era cine de palomitas, pero yo creo que era un gran cine, era por ejemplo Atrapado en el tiempo. La has visto, ¿no? Atrapado en el tiempo. O, no sé, había una serie de películas intermedias que estaban hechas como de estudio. Y ese tipo de películas yo creo que ha desaparecido.
Y eran películas... Tomemos la que vos acabas de nombrar, ¿no? Que tiene varios títulos. Yo creo que Bajo el tiempo no es una película de autor, ni es una superproducción. Estás hablando de la de Harold Ramis, ¿no? Sí, la de Harold Ramis y con Bill Murray. Yo creo que esa es una obra maestra. Yo creo que es una obra maestra. Ayer se dio a conocer los votos de la revista Sight and Sound sobre las 10 películas más importantes de la historia del cine. Yo voté 10, pero en el texto que te piden de justificación nombré justamente la que vos acabas de decir. Hechizo de tiempo se llamaba en Argentina. Sí, los nombré. El Día de la Marmota. El Día de la Marmota. Tiene varios nombres. Groundhog Day, sí. Bueno, esa es una película extraordinaria y que remite un poco... yo creo que la distinción cine-arte, cine de palomitas, es una distinción un poco conveniente y al mismo tiempo inconveniente. Conveniente porque sí, se da a entender que hay distinciones, pero es inconveniente porque el cine, si vos pensás en su propia historia, pensás en Chaplin y esa distinción ya está diluida, porque Chaplin hacía todo al mismo tiempo. Sí. Era un cine popular, era un cine político, era un cine de autor, era un cine de entretenimiento, era todo. Entonces ahí ya estaríamos en problemas de pensar sobre esa división. El caso de Atrapado en el Tiempo, Hechizo en el Tiempo, o The Groundhog Day, como es el título original, es una película notable, filosóficamente única, porque permite pensar un tema nietzscheano, que es el eterno retorno, ¿no? y cuál sería la posibilidad de salir de la repetición sin fin de una vida monótona. Por ejemplo, mira, en este festival hay una película que puede trabajarse en diálogo, está en la competencia, se llama Las Llanuras, que es una película sobre la repetición. Es alguien que está en el auto, sale de trabajar, y lo vemos todas las veces de entre las 5 y 5 y media en un auto que sale de trabajar. Dura 3 horas la película, ¿no? Entonces, es una película que vos, como programador, te digo, y como crítico, podés trabajar sobre esa película en comparación a Hechizo de Tiempo, Atrapado en el Tiempo. O sea que no hay estas distinciones. Ahora, que el cine murió en los 90, se dijo también que en los 60 que había muerto o que estaba en peligro. Yo no digo que se ha muerto, pero que se eliminó esa clase media. No, todavía hay. No, hay cine muy interesante. Todavía hay lo que vos llamás ese punto intermedio, existe. O sea, siempre hay películas a lo largo de los... Lo que pasa es que también hay mucho menos circulación oficial. En realidad, hoy cada vez más hay un desplazamiento, para mí problemático, que es lo que vos decís, la Internet como espacio de proyección, entre comillas, ¿no? Donde están las famosas plataformas, que no hay solamente una. Todo el mundo dice Netflix, pero está... O HBO, no. Estamos hablando de que hay otras. Y van a venir más. Van a venir más. Hay mucho más de las que sabemos, pero hay algunas que tienen un concepto de inteligencia en su programación. Te doy el ejemplo de Movie, que se puede ver en España también, o Filmlink, que está acá, que es española. No sé, te digo otra, una checa que se puede ver, que tiene bastantes cosas con subtítulo en español, que es thatfilm.com. O sea que eso también está. Yo igual creo que el problema es ver el cine en sala. Es una experiencia muy distinta. Realmente no es una cuestión, es un exquisito. No. Hay algo de la propia materialidad de la experiencia fílmica que además, ver en casa películas es también la era de la constitución de un nuevo espectador. Es un espectador discontinuo, de pausas, de dispersión. El cine todavía sigue siendo un espacio donde uno no se puede permitir la dispersión. Lo que está bueno de la sala del almacén, que no es una sala muy grande, entonces nadie se puede poner a ver el celular, claro, ¿no? Porque queda inmediatamente expuesto. Entonces tiene que estar concentrado. Eso y nadie te molesta, estás a oscuras, no, claro. Móviles fuera. Pero hay algo más que en la sala. La sala no es nuestra casa. La sala invita a una experiencia de descentralización. Y no hay ningún tipo de aprendizaje determinante importante en nuestras vidas que no te ponga en juego descentralizarse, perder las referencias. En casa es mi hogar, soy yo el rey de la casa, es mi living, es mi tele, es mi compu, es mi tiempo. Creo que hay algo de la experiencia del cine que pide por otra cosa, ¿no? Por perder las defensas y dejarse trabajar por las imágenes. Y abrirse en canal ahí. Exactamente. Había algo de eso y el clamor popular de las décadas donde ir al cine eran 1.500 personas a una sala, eran así las salas, ¿no? Hoy son más pequeñas. Había un poco de eso, ir a ver el mundo, aventurarse a lo otro, ¿no? A lo propio y a lo otro. No, y las risas de una sala, cuando una película cómica, de 1.000 tíos riéndose, también es contagioso. Eso no solo es contagioso, sino que hay veces que hay ciertos chistes o ciertos gags que uno no... ¿De qué se están riendo? Entonces,
te ayuda a poner atención sobre cosas que no podés poner atención. Y perdona, Sí. Roger, porque si no se nos va a ir el tiempo. Dale. La comedia a veces es infravalorada en la crítica de cine. No, no necesariamente. A mi juicio, los grandes críticos han defendido siempre la comedia. La ¿La comedia consideran menor o no? de ningún modo es No. menor. El Oscar lo pone como es despectivo. Por eso te defendíamos recién Hechizo de Tiempo, o Sí, Atrapado la en el Tiempo, película sí. de Atrapado en el Tiempo, Sí. como dijiste vos. Porque, claro, esa es una película que es una comedia. Vos fijate la cantidad de ideas que tiene esa comedia. Es maravillosa. Es maravillosa, pero cualquier comedia, qué sé yo, La pícara puritana, vamos muy al pasado, Ayuno de Tiempo, Ayuno de Amor, o acá no sé cómo se llamaba, His Girl Friday, His Girl Friday, es una película de Howard Hawks. O sea, vos ves esas películas con Cary Grant, vos ves esa película y o sea, son únicas, extraordinarias. No, la comedia es probablemente el género más arduo para hacer, Sí, porque siempre- implica... Mira, cuando vos trabajás sobre el humor no es tan universal, porque el humor muchas veces se sostiene sobre referencias culturales a diferencia del drama. La pérdida de un niño, la pérdida de una mujer o lo que fuera, más o menos, a pesar de que hay distinciones culturales, no implica tanto una dimensión de lo cultural porque es una dimensión muy existencial. Pero cuando vos justamente ves una comedia, muchas veces los chistes son lingüísticos, son errores que corresponden a un lugar. Entonces la dimensión universal de lo cómico no es tan fácil. Por eso es tan difícil hacer comedias. siempre se dice. Y por eso hay veces que uno ve comedias que no se ríe. Mira, hay un caso que me pasó una vez. Yo presentaba en un cineclub una película notable de Marco Bellocchio, se llama La sonrisa de mi madre. El argumento es muy divertido, ¿no? Es un ateo convencido que se entera que hay una conspiración en el Vaticano para convertir a su madre en santa. Ya eso es genial y muy italiano. Bueno, es una vida muy particular. Bellocchio para mí es uno de los grandes cineastas, el mejor cineasta italiano de la actualidad. Y, y es muy gracioso, ¿no? Porque ya presentaba en los cineclubes en 100 kilómetros de distancia, una semana, un día en un lugar, a 20 kilómetros en otro lugar. Lo presentaba en un lugar como una comedia y la gente se reía. La presento en otro lugar como una comedia, no se reía nadie. Luego la presento en un tercer lugar, se reían, pero en otros momentos de la película. Lo cual, imagínate, estamos hablando de 100 kilómetros. Lo que cambió ahí, esa configuración cultural es mínima. Pero a veces la clase social, las determinaciones de una economía, una forma de vida, lleva a que la gente se ría de algo y no se ría de otra cosa. Por eso la comedia es tan difícil de hacer. Roger, nos hemos ido de tiempo. Yo me podría haber quedado hablando contigo, vamos, muchísimo tiempo, pero ya nos están esperando para utilizar el plató. Me imagino que volverás a la muestra. Si me invitan, yo vendré aquí hasta encontrar a mi esposa y ahí me voy a casar y me quedaré a vivir Con una mujer en Lanzarote. lanzaroteña. Bueno, Sí. vamos a ver si lo conseguimos. Haremos lo que se pueda. He intentado, créeme, pero no he tenido la suerte. Habrá que insistir. Roger, ha sido un verdadero placer. Muchas Muchísimas gracias. Gracias. Las palabras de Roger Cosa, en este caso crítico de cine, hombre de confianza de la muestra de cine, ha destacado en la primera parte de la entrevista la importancia que tiene y, como dice, lo que destila, que suele gustar a la gente que tiene las cosas buenas que tienen otro tipo, no sé si de muestras también o de festivales, ¿no? Él ha disertado sobre también este año la pesca, pero bueno, ha estado en otros, también el viento y otras cuestiones, y luego hemos hablado, le he aprovechado 3 o 4 preguntitas para hablar un poco sobre lo que es ser crítico de cine y también amante de cine, que también ver películas y sobre todo en la sala, como dice él, yo también defiendo ver el cine en la sala, no hay mejor plan que ir al cine. Nosotros más nos despedimos, pasen una feliz tarde.